se grata la oportunidad que el organismo supervisor de las contrataciones del Estado nos da para poder compartir algunas ideas, algunos alcances y actualizar la información relacionada a la Junta de Resolución de Disputas. Doy la bienvenida a cada uno de los que se encuentran conectados, más de 160 participantes en este momento, según podemos advertir, y pues como ya se explicó, la dinámica va a consistir en aproximadamente por el tiempo de 1 hora. Vamos a realizar una exposición respecto al tema. Básicamente vamos a abordar cómo la normativa de contrataciones públicas, la Ley 3225 y sus modificaciones y el reglamento vigente han diseñado la estructura, la dinámica de la Junta de Resolución de Disputas como mecanismo alternativo de solución de controversias contemplado específicamente para solucionar aquellos conflictos que surjan durante la ejecución contractual. Luego de este periodo de tiempo que acabo de indicar, vamos a tener un espacio para responder las preguntas que ustedes tengan a bien formular, y para ello tenemos entendido que vamos a utilizar la sección de preguntas y pues tomaremos este tiempo para responder la mayor cantidad de ellas, ya dado que particularmente considero que es lo más interesante y lo más rico de poder tener este tipo de eventos. Muy bien, entremos en materia. Y empecemos recordando a partir de cuándo la Junta de Resolución de Disputas aparece en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Como ustedes bien saben, en el año 1998, la primera Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que unificó las reglas de contratación para bienes, servicios, consultoría y obras, que se emitió o que entró en vigencia en el año 1998, estamos hablando de la ley 26.850, incorporó como mecanismos de solución de controversias a la conciliación y al arbitraje, dejando de lado al Poder Judicial como medio natural, como lugar natural para solucionar las controversias que se generen, en este caso, en el marco de las contrataciones del Estado. Desde el año 1998 hasta el año 2016, pues las diferentes leyes de contrataciones del Estado han seguido contemplando a la conciliación y el arbitraje como mecanismo de solución de controversias. Pero con la ley 30.225, que entró en vigencia el 9 de enero del año 2016, se incorporó a este binomio de mecanismos alternativos de solución de controversias, se incorpora a la Junta de Resolución de Disputas, pensado como un mecanismo única y exclusivamente aplicable a los contratos de ejecución de obra por determinados montos inicialmente. Con la ley 3225 se contempló que la Junta de Resolución de Disputas podía ser utilizada, como ustedes advertirán, su uso era facultativo, para aquellos contratos de obra mayores a 20 millones. En ese sentido, contratos menores a 20 millones, en este tipo de contratos no se podía utilizar la Junta de Resolución de Disputas. Sin embargo, esta primera disposición, esta primera regla, vinculada al alcance aplicativo de la Junta de Resolución de Disputas, sufrió modificaciones, tanto en un primer momento con el decreto legislativo 1341, ha sufrido modificaciones con el decreto legislativo 1444, y hace pocos días, a nivel reglamentario, también ha sido objeto de modificación, y todo ello para ampliar el ámbito de aplicación de esta figura en los contratos siempre de ejecución de obra. De estos temas vamos a hablar con detalle el día de hoy. Pero como primera idea, me gustaría que quede bastante centrado que en el año 2016 entra a tallar este mecanismo de solución de controversias en el mundo de las contrataciones del Estado. Muy bien. ¿Qué debemos señalar sobre el particular también? Señores, la Junta de Resolución de Disputas tiene finalidades bastante claras y bien definidas en el marco de la normativa de contrataciones del Estado. Y estos objetivos, estas finalidades, son las mismas al mecanismo de solución de controversias que sirvió de inspiración para tener el diseño de la Junta de Resolución de Disputas. Y me estoy refiriendo al Dispute Board. Efectivamente, la Junta de Resolución de Disputas peruana tiene como modelo de inspiración
al Dispute Board, que es un mecanismo de solución de controversias que se aplica a nivel internacional ya desde los años 70, desde 1970 aproximadamente, para acompañar megaproyectos, proyectos de construcción de gran envergadura. Y este acompañamiento sirve precisamente, en primer lugar, para evitar que surjan controversias. ¿Y esto cómo es posible? Cuando la Junta de Resolución de Disputas, o el Dispute Board, hablando a nivel internacional, trabaja de manera cooperativa con las partes para que éstas puedan solucionar las controversias de manera directa. De esa forma, la Junta de Resolución de Disputas cumple con su primera finalidad, que es la función preventiva de conflictos. Una Junta de Resolución de Disputas es más exitosa si no resuelve controversias, sino que es exitosa en la medida que previene, que permite que las partes puedan trabajar de manera cooperativa para evitar o para superar cualquier eventualidad que se pueda dar durante la ejecución de una obra. Sin embargo, como es posible que las partes finalmente no lleguen a acuerdos para solucionar estos impases, estas disconformidades que pueden surgir durante la ejecución de la obra, la Junta de Resolución de Disputas también es llamada para cumplir una función resolutiva. En ese sentido, cualquiera de las partes o ambas pueden presentar a la Junta de Resolución de Disputas formalmente una petición de controversia. Así lo denomina la doctrina internacional y también la norma peruana que regula este punto. ¿Y qué hace la Junta de Resolución de Disputas? Resuelve la controversia de manera rápida. ¿Cuál es lo interesante de esta Junta de Resolución de Disputas, señores, o Dispute Board a nivel internacional? Que la función preventiva y la función resolutiva de controversias la cumplen durante el mismo plazo de ejecución de la obra. De esta manera, podemos continuar con la ejecución del proyecto, solucionando controversias y evitando, sobre todo, la paralización de la obra. Paralización que lamentablemente es una realidad de muchos proyectos en nuestro país. Sobre el particular, simplemente para ilustrar el panorama que existe sobre obras paralizadas, debemos recordar que en el año 1919, durante el primer trimestre de ese año, la Contraloría General de la República emitió un reporte de obras paralizadas. Un reporte que había elaborado en base a información recogida hasta el 31 de julio del año 2018. ¿Y qué se detectó en este reporte? Existían más de 800 obras paralizadas a nivel nacional. De esas 800 obras, de esas más de 800 obras, más de 600 obras se encontraban reguladas por la normativa de contrataciones del Estado. Es decir, el 70% de las obras paralizadas estaban bajo la cobertura, bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. Frente a esa realidad, y para evitar esta paralización de obra que trae consecuencias desfavorables, no solo para el interés del contratista, del Estado, y también perjudica la satisfacción inmediata o oportuna de las necesidades públicas, que como saben es el objetivo final de la contratación pública, es que surge esta figura de la Junta de Resolución de Disputas, que como bien decíamos, sirve para prevenir y para resolver controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de obra hasta la recepción total de la obra. Ese es el periodo de funciones, de actividades que la Junta de Resolución de Disputas se encuentra activa para ejercer estas dos funciones que acabamos de mencionar. Entonces, señores, queda claro el ámbito temporal de la competencia de la Junta de Resolución de Disputas. Ahora, la norma peruana, el reglamento de la Ley de Contrataciones, ha establecido, y este es el diseño que se tenía hasta el 4 de septiembre del año 2020, ¿por qué hasta el 4 de septiembre? Porque este mismo día, 4 de septiembre,
se emitió o se publicó en el Diario Oficial del Peruano el Decreto Supremo 250-2020-EF, que precisamente incorpora modificaciones al artículo pertinente del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, vinculadas al alcance que tiene la aplicación de la Junta de Resolución de Disputas. Es por eso que afirmamos que hasta el 4 de septiembre del 2020 se podía pactar el uso de la Junta de Resolución de Disputas, entiéndase, modo facultativo, en los contratos de ejecución de obra si el monto de estos era igual o mayor a 5 millones. Esto es lo que establecía la norma hasta el 4 de septiembre. Asimismo, señalaba con toda claridad que a partir o cuando estábamos frente a un contrato de ejecución de obra mayor a 20 millones, pues el uso de la Junta de Resolución de Disputas era obligatorio. Muy bien. Otro aspecto que abordaba o que aborda la norma de contratación pública es el número de personas o de profesionales que pueden constituir la Junta de Resolución de Disputas. Y claramente el reglamento ha señalado que esta puede estar integrada por 1 o por 3 miembros. ¿Quién decide el número de miembros? Las partes, es decir, la entidad y el contratista. Esa es la regla. Sin embargo, ¿qué sucede si las partes no se ponen de acuerdo respecto al número de integrantes de la Junta? Pues frente a esa eventualidad, el reglamento de la Ley de Contrataciones ya estableció una solución. ¿Y qué nos dice el reglamento? Nos dice lo siguiente, que la Junta estará integrada por una persona, por un profesional, si el monto del contrato va entre 5 millones de soles y menos de 40 millones de soles. Entonces, en ese rango, si el monto contractual va en el rango que acabamos de mencionar, la Junta estará integrada por una persona, por un solo profesional. En cambio, si el monto del contrato va de 40 millones a más, la Junta de Resolución de Disputas estará integrada por 3 miembros. Pero vuelvo a repetir, señores, esta solución contemplada en el reglamento solo se aplica si las partes no pactaron el número de integrantes de la Junta, que puede ser 1 o pueden ser 3. Queda liberada a la autonomía de voluntad de las partes. Estas disposiciones eran, vuelvo a reiterar, las vigentes hasta el 4 de septiembre del año 2020. ¿Por qué? Porque el día 4 de septiembre, como ya les había adelantado, se publicó el decreto supremo que ustedes tienen en pantalla, que modificó el ámbito de aplicación de la Junta de Resolución de Disputas. En ese sentido, ¿qué tenemos hoy, señores? Es decir, a partir del 5 de septiembre, ¿cuál es el alcance que tiene el uso, la aplicación de la Junta de Resolución de Disputas en los contratos de ejecución de obra? Muy bien, veamos. Hoy el reglamento señala que se puede pactar este mecanismo de solución de controversias en contratos de ejecución de obra si el monto del contrato es igual o inferior a 20 millones de soles. Entonces, señores, ese límite anterior de 5 millones desapareció. Hoy es posible, de modo facultativo, utilizar la Junta de Resolución de Disputas en contratos iguales o menores a 20 millones. Es indistinto el monto. Obras de 1 millón, 2 millones, 3 millones, perfectamente, si las partes así lo deciden, pueden incorporar el uso de la Junta de Resolución de Disputas. La norma mantiene la disposición de que cuando el contrato de ejecución de obra es superior a 20 millones, pues el uso de la Junta resulta ser obligatorio. Bien. Segundo cambio importante que nos trae este decreto supremo 250. Se vincula esta modificación al número de miembros que conforman la Junta. Se mantiene la regla de que son las partes quienes deciden si la Junta estará integrada por 1 o por 3 miembros. Sin embargo, ante la falta de acuerdo, ahora la norma dispone que
La Junta se encontrará conformada por un miembro si el monto del contrato es menor a 40 millones. En cambio, si el monto del contrato va de 40 millones a más, esta Junta estará conformada por 3 miembros. Pueden advertir que el cambio está en el monto del contrato a utilizarse la Junta de Resolución de Disputas y en el número de miembros ante la falta de acuerdo de las partes. Esto, vuelvo a repetir, está vigente desde el 5 de septiembre de este año, hace poco menos hace aproximadamente unos 10 a 15 días. Muy bien, señores. Este decreto supremo 250-2020 en su artículo 2 establece el uso o incorpora una regla de excepción. Expresamente, ¿qué señala este artículo 2? Dice lo siguiente: establezcase de manera excepcional que las partes pueden acordar. Nótese la palabra pueden, significa que este artículo 2, esta facultad, es precisamente eso, es de uso facultativo. Si las partes lo quieren, lo utilizan, si quieren, no. ¿Qué más nos dice la norma? Pueden acordar las partes incorporar en la cláusula de solución de controversias del contrato que la Junta de Resolución de Disputas estén a cargo de las soluciones de estas, independientemente del monto del respectivo contrato de obra, solo en los casos en que no se hubiera pactado en el contrato de obra original vigente. Queda claro que lo que este dispositivo normativo busca, señores, es que en todos aquellos contratos en curso, independientemente de su monto, es decir, superen o no los 5 millones, precisamente, se pueda utilizar la Junta de Resolución de Disputas. Es decir, en todos los contratos en curso al 4 de septiembre, es posible el uso de la Junta de Resolución de Disputas. ¿Cuál es la condición? Que las partes así lo pacten, que las partes así lo establezcan. Y esto, claro está, va a constituir una modificación a la cláusula de solución de controversias del contrato originalmente celebrado entre las partes. Muy bien, señores, más o menos para situar el alcance real de esta disposición puede tener y con el impacto en la inversión pública que esta disposición también puede constituir. Hemos revisado en el CONOCE, es una herramienta informática que no se posee para publicitar datos relevantes de la contratación pública a nivel nacional. Hemos revisado las adjudicaciones de contratos de obra de los años 2018, 2019, 2020, respecto al número de estos y al monto de la inversión con relación al total del monto que ha sido destinado a las contrataciones del Estado. ¿Y qué hemos podido advertir, señores? Que entre el año 2018 a julio del año 2020 se han adjudicado más de 12.000 contratos de ejecución de obra. En ese sentido, es posible señalar, para tener un marco referencial, que este artículo 2, objeto de comentario, podría ser aplicado en estos 12.000 contratos, al menos, que estamos señalando. Ahora, esos 12.000 contratos de ejecución de obra, en monto, ¿cuánto representa respecto a la inversión total que el Estado peruano ha hecho en contratación pública? El 40%. Podremos entonces concluir que la Junta de Resolución de Disputas estaría siendo aplicada al 40% del monto total invertido en contrataciones del Estado. Señores, como podemos advertir, el alcance, el impacto del uso y del ejercicio de las funciones que la Junta de Resolución de Disputas lleva a cabo, pues tiene amplio alcance en el marco no solamente de las contrataciones del Estado, sino en el ámbito de la economía nacional. 40% de la inversión pública que puede estar en manos, o de los contratos que puede estar bajo la actividad que la Junta de Resolución de Disputas lleve a cabo. Más de 12.000 contrataciones en ejecución de obras. Otro tema que resulta importante advertir
es la siguiente, o es el siguiente. ¿Qué controversias pueden ser vistas, pueden ser solucionadas por la Junta de Resolución de Disputas? El reglamento de la Ley de Contrataciones ha establecido que la Junta de Resolución de Disputas, como ya lo habíamos señalado, promueve que las partes logren prevenir y o resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. Entonces, señores, resulta evidente que cualquier controversia que surja entre el inicio del plazo de ejecución de obra y la recepción total de la misma pueden ser objeto de conocimiento de la Junta o de este mecanismo de solución de controversias. Esta es la regla. Pero como toda regla, sabemos que hay algunas excepciones. La primera excepción, señores. Si la controversia es la declaración de nulidad de un contrato, esa decisión tomada por la entidad solo puede ser cuestionada a través de un arbitraje. No puede ser objeto de Junta de Resolución de Disputas. Primera excepción. Segunda excepción. Hay dos temas que la Junta de Resolución de Disputas jamás puede conocer, ni mucho menos emitir algún tipo de decisión sobre el particular. Nos estamos refiriendo a la decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales. Este tema privativo no puede ser visto a través de este mecanismo de solución de controversias. Ni tampoco la Junta puede conocer pretensiones sobre enriquecimiento sin causa, también llamado enriquecimiento indebido o pago de indemnización o cualquier otra denominación que se le quiera dar a este tipo de pretensiones que deriven de la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas por parte de la entidad o de la Contraloría General de la República. Otro tema privativo. Esto no puede ser visto por la Junta de Resolución de Disputas. La Ley de Contrataciones del Estado claramente ha señalado que las partes no pueden pactar en contrario sobre estos lineamientos establecidos en la ley de la materia. Muy bien. Fuera de estos tres temas que acabamos de advertir, estos dos y de la nulidad de contrato, en principio la Junta de Resolución de Disputas puede emitir pronunciamiento. Otro tema a advertir, señores. Controversias vinculadas a la liquidación del contrato de ejecución de obra pueden ser competencia, pueden ser vistas por la Junta de Resolución de Disputas. Pues la respuesta evidente es no. ¿Por qué? Porque como vemos en el primer párrafo de esta diapositiva, la Junta de Resolución de Disputas solo es competente hasta la recepción total de la obra. En esa misma línea, las controversias que deriven de las subsanaciones o de los pedidos de subsanación de la entidad en el marco del procedimiento de recepción podrían ser vistas por la Junta de Resolución de Disputas. Pues claro que sí, dado que en este momento todavía no se produce la recepción total de la obra. Segunda pregunta relevante. ¿Hasta cuándo o en qué momento las partes pueden solicitar a la Junta de Resolución de Disputas que solucionen una controversia? La respuesta se vincula a los lineamientos que la Ley de Contrataciones da respecto a los plazos de caducidad. Las partes no pueden presentar una controversia ante la Junta cuando quieran. Lo deben hacer en el momento señalado o dentro de los plazos o del plazo de caducidad respectivo. Advertimos sobre el particular que la Ley de Contrataciones del Estado se establece dos tipos de plazo de caducidad. Un plazo de caducidad general y uno específico. Empecemos por el segundo. ¿Qué nos dice el plazo de caducidad específico? Cuando la controversia sea alguna de las siguientes: resolución del contrato, ampliación de plazo, recepción, valorizaciones y metrados,
la parte interesada debe solicitar a la Junta de Resolución de Disputas que emita o que resuelva la controversia dentro del plazo de 30 días hábiles de haber surgido el problema. Ese es el plazo de caducidad específico. Si la controversia no es algunas de las que acabamos de listar o las que acabamos de nombrar en el listado vinculado al plazo de caducidad específico, si la controversia no es una de estas, utilizamos o aplicamos el plazo de caducidad general. ¿Qué nos dice el plazo de caducidad general? Que cualquier controversia que surja antes de la recepción total de la obra puede ser objeto de resolución o de solución por parte de la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, señores, como bien podemos advertir, ya quedó claramente diseñado los hitos finales, el plazo respectivo que la parte interesada tiene para someter a decisión de la Junta de Resolución de Disputas la solución de alguna controversia. Ahora, ¿cómo las partes pueden acceder al uso de la Junta de Resolución de Disputas? En otras palabras, como la entidad, el contratista puede permitir que la Junta de Resolución de Disputas prevenga y solucione las controversias que surjan durante la ejecución de su contrato. La respuesta es la siguiente. Primero, pactando el uso de la Junta de Resolución de Disputas en el contrato a ser suscrito. Ahora, si ya tengo un contrato suscrito, la norma también faculta a que las partes con posterioridad a esta suscripción también puedan incorporar el uso de la Junta de Resolución de Disputas, claro está, modificando la cláusula de solución de controversias respectiva. Debemos saber que las partes pueden modificar esta cláusula de solución de controversias a fin de incorporar el uso de la Junta utilizando sus propios términos, o también pueden incorporar la cláusula modelo que se encuentra diseñada en la Directiva de Junta de Resolución de Disputas vigente, es decir, la Directiva 012-2019-OCC. De estas dos formas, utilizando en principio, o si las partes así lo quieren, el anexo contenido en la directiva que contiene la cláusula modelo de Junta de Resolución de Disputas, las partes pueden activar las funciones de la Junta de Resolución de Disputas en sus contratos de ejecución de obra. Asimismo, surge otra interrogante. ¿Quiénes pueden ser parte de la Junta de Resolución de Disputas? El reglamento de la ley ya estableció los requisitos que debe satisfacer la persona que integre este mecanismo de solución de controversias. Si la Junta de Resolución de Disputas en esa línea va a estar integrada o conformada por un solo miembro, el reglamento señala que esta persona debe ser ingeniero o arquitecto. Como advertirán, ya existe una profesión definida. Segundo, este ingeniero o arquitecto debe tener conocimiento de la normativa nacional aplicable al contrato y además conocimiento en la normativa de contrataciones del Estado. 3 requisitos establecidos en el reglamento. Ahora, si la Junta va a estar integrada por 3 miembros, pues el presidente de esta Junta debe cumplir con las mismas calificaciones exigidas para el miembro único, que acabamos de relatar o mencionar hace un momento. Los demás miembros, es decir, los otros 2, deben ser expertos en la ejecución de obra. No se señala una profesión específica, solamente el reglamento precisa que estos 2 integrantes, fuera del presidente, deben ser expertos en la ejecución de obra. ¿Qué funciones básicamente desempeña la Junta de Resolución de Disputas? Pues las siguientes. Absuelve consultas planteadas por las partes relacionadas a aspectos contractuales y técnicos. Aquí, señores, un punto a considerar.
Si por ahí pensamos que la Junta de Resolución de Disputas solamente está facultada a solucionar problemas técnicos, pues debemos agregar a nuestro conocimiento que también la Junta está llamada a resolver controversias de orden contractual. Y ello se deriva del hecho de que el reglamento ha establecido que la Junta soluciona todas las controversias, como lo vimos hace un momento, que surjan entre el inicio del plazo de ejecución de obra hasta la recepción total de la misma. Es por ello también que el reglamento de la Ley de Contrataciones, como acabamos de ver en unas láminas anteriores, exige que el miembro de la Junta tenga conocimiento no solamente técnico, profesión ingeniero o arquitecto, sino también conocimiento normativo, normas vinculadas al contrato y normas vinculadas a las contrataciones del Estado que precisamente, en atención al principio de legalidad que rige la administración pública, debe ser observado en este tipo de contratos públicos. En ese sentido, señores, dentro de la función preventiva que tiene la Junta de Resolución de Disputas, precisamente absuelven consultas que las partes puedan llevar a los integrantes, a los adjudicadores que integran la Junta de Resolución de Disputas. Segunda función que desempeña este mecanismo de solución de controversias: efectúan visitas periódicas a la obra en ejecución. Una de las fortalezas que la Junta de Resolución de Disputa tiene es que conoce la ejecución de la obra mientras ésta se viene desarrollando. A la Junta de Resolución de Disputas no se le cuenta la historia, sino que ellos ya la viven. ¿Por qué? Porque hacen un acompañamiento documental y físico a la ejecución de la obra. El acompañamiento documental lo realizan a través de la documentación que en forma periódica las partes, entidad y contratista, remiten a la Junta de Resolución de Disputas, poniéndole en conocimiento cómo va ejecutándose esta. Y el conocimiento directo, físico del desarrollo de la obra, pues la Junta de Resolución de Disputas precisamente lo lleva a cabo a través de esta función, de ejecutar las visitas periódicas. De esta forma, la Junta cuenta con las herramientas pertinentes y necesarias para colaborar en la prevención de controversias, porque conoce la historia, y además puede solucionar estas de manera rápida, precisamente, vuelvo a repetir, porque conoce ya los hechos. Muy bien. En armonía con la función resolutiva que tiene la Junta de Resolución de Disputas, pues una de sus funciones precisamente se vincula a la emisión de decisiones vinculantes. Si se nos preguntara cómo se llama ese pronunciamiento que la Junta de Resolución de Disputas emite para solucionar las controversias que las partes ponen en su conocimiento, responderíamos que esos pronunciamientos se denominan decisiones vinculantes. ¿Por qué son decisiones vinculantes? Porque, como detallaremos más adelante, son de obligatorio cumplimiento para las partes. Así no les gusta. Ya vamos a explicar eso en un momento. Asimismo, la directiva y el contrato tripartito que la Junta de Resolución de Disputas o que cada miembro de la Junta de Resolución de Disputas suscribe con cada una de las partes del contrato de ejecución de obra, puede contener funciones adicionales. Y estas también serían de cumplimiento o deberían ser observadas por la Junta de Resolución de Disputas en el ejercicio de sus funciones. Como mencionábamos hace un momento, la decisión vinculante es el pronunciamiento que emite la Junta para resolver las controversias. Y esta decisión es tal porque resulta de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes. ¿Desde cuándo? Desde que es notificada o desde que venció el plazo para su corrección o aclaración. En pie de página aquí, es posible que ante una decisión emitida y notificada, las partes o la misma Junta de Resolución de Disputas de oficio pueda corregir o aclarar algunos defectos de redacción que podría tener esta decisión. Salimos del pie de página y volvemos
a responder la pregunta desde qué momento resulta de obligatorio cumplimiento esta decisión. Y la norma también nos precisa que desde que ésta es corregida o aclarada. ¿Es posible que las partes manifiesten oposición, manifiesten su desacuerdo con la decisión vinculante emitida? Sí, sí es posible hacerlo, pero igual debe ser cumplido. En esa línea, el reglamento de la Ley de Contrataciones ha precisado que el cumplimiento de una decisión vinculante es una obligación esencial. ¿Eso qué implica? Que si si una parte no cumple con esta decisión, la parte fiel, es decir, la contraparte, puede resolver el contrato por incumplimiento injustificado de obligaciones. Como ustedes bien saben, esa resolución contractual por esta causal acarrea el reconocimiento de una indemnización por daños y perjuicios. Asimismo, se debe precisar que cuando la decisión de la Junta de Resolución de Disputas implique el surgimiento de obligaciones de pago a cargo de la entidad, piénsese, por ejemplo, en el caso en el cual la Junta de Resolución de Disputas aprueba una ampliación de plazo y, como ustedes saben, por disposición reglamentaria, el contratista tiene derecho al reconocimiento de costos directos y mayores gastos generales, este es el caso. El reglamento ha precisado que cuando la Junta emita una decisión que se vincula a un reconocimiento económico, estas se sujetan a los plazos y procedimientos establecidos en el contrato y en la normativa pertinente. Es decir, los pagos derivados de las decisiones que emite la Junta deben seguir los canales, los procedimientos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado. Con la finalidad de robustecer, de proteger, de hacer efectiva la obligatoriedad de la decisión que emite la Junta de Resolución de Disputas, el reglamento ha precisado que ninguna autoridad administrativa, judicial o arbitral puede impedir el cumplimiento de una decisión vinculante. En ese sentido, podemos advertir que resulta bastante marcada la obligatoriedad que la decisión que emite una Junta tiene. Y esto con el objetivo de que la obra continúe en su ejecución, evitándose la paralización. Respecto al desacuerdo que alguna parte puede tener con relación a lo decidido por la Junta de Resolución de Disputas, la norma señala un procedimiento para ello. El desacuerdo debe ser comunicado a la contraparte y a la Junta de Resolución de Disputas dentro del plazo de 7 días de notificada por escrito, manifestando las razones de este desacuerdo y además señalando que se reserva el derecho a iniciar un arbitraje. La pregunta es, ¿cuándo la parte interesada, la parte que está manifestando su desacuerdo con la Junta, puede iniciar este arbitraje? El reglamento de la ley claramente ha señalado que este arbitraje se inicia dentro del plazo de 30 días hábiles posteriores a la recepción total de la obra. En ese sentido, hasta que la obra no haya sido recepcionada, las partes se encuentran obligadas a cumplir con la decisión vinculante, más allá de que después de la recepción puedan activar un arbitraje para impugnar, para cuestionar la decisión que precisamente consideran no acorde a sus derechos o que no se ha emitido de acuerdo al procedimiento técnico que correspondería. Ahora, si una parte no comunica su desacuerdo dentro del plazo de los 7 días o, habiendo comunicado su desacuerdo dentro del plazo, después de la recepción de la obra, no activa el arbitraje, esta decisión vinculante se torna en definitiva e inimpugnable. Estas son las consecuencias y este es el mecanismo para impugnar una decisión vinculante. Debe quedar claro, señores, como ya entiendo que se está vislumbrando, que
las decisiones que emite la Junta de Resolución de Disputas pueden ser impugnadas a través de un arbitraje. En esa línea, pues resulta claro que agotar el procedimiento ante la Junta de Resolución de Disputas, es decir, someter primero la controversia a la Junta de Resolución de Disputas, es un requisito o el requisito para después poder activar un arbitraje. Es por ello que la norma ha señalado que el agotamiento del procedimiento de la Junta de Resolución de Disputas es un presupuesto de arbitrabilidad. Los árbitros no pueden conocer la controversia si primero esta no fue objeto de una decisión por parte de la Junta de Resolución de Disputas. Un tema adicional que el reglamento aborda es qué debe hacer la entidad de manera previa a impugnar una decisión vinculante. Claramente, el reglamento ha señalado que el titular de la entidad, bajo responsabilidad, debe evaluar la conveniencia o no de someter a arbitraje las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas. Y esta evaluación la realiza bajo criterios costo-beneficio. Más aún, esta evaluación costo-beneficio debe constar en un documento denominado informe técnico legal, el cual debe encontrarse debidamente fundamentado. Solo si esta evaluación costo-beneficio arroja un resultado positivo, es decir, una expectativa de éxito para la entidad, es posible impugnar la decisión vinculante emitida por la Junta de Resolución de Disputas a través de un arbitraje. ¿Quiénes administran la Junta de Resolución de Disputas? El reglamento ha señalado que todas las juntas de resolución de disputas deben ser administradas por un centro que preste el servicio de organización y administración de las mismas. En ese sentido, cuando las partes acuerdan el uso de una junta de resolución de disputas o siendo obligatorio su uso en contratos mayores a 20 millones, las partes deben, de común acuerdo, designar a un centro que precisamente administra esta Junta de Resolución de Disputas. A falta de acuerdo o en caso de duda, cualquiera de las partes puede solicitar la organización de la Junta de Resolución de Disputas ante cualquier centro que preste este servicio. Bien, esta es la forma de suplir la falta de acuerdo que las partes pueden tener respecto a la denominación, a la designación del centro encargado de administrar la Junta de Resolución de Disputas. ¿Qué funciones tienen estos centros? Bueno, designan de manera residual, es decir, cuando las partes no designan a los adjudicadores miembros de la Junta, pues lo hace el centro. Y esta designación se realiza de un listado de adjudicadores que cada centro posee. Asimismo, resuelven recusaciones. Cuando los miembros de la Junta de Resolución de Disputas no cumplen con sus deberes de independencia e imparcialidad ni con el deber de información que de manera similar debe cumplir a lo que sucede en el arbitraje en contrataciones del Estado, pues las partes pueden solicitar la recusación. La recusación es un mecanismo para apartar, en este caso, al adjudicador del procedimiento de Junta de Resolución de Disputas. ¿Quién resuelve, quién decide estas recusaciones? El centro. Asimismo, el centro se encarga de supervisar el cumplimiento de principios éticos. También informan al OCE sobre las sanciones éticas que se impongan a los miembros del centro. Con este objetivo, el OCE ha implementado en el SEACE un registro a fin de que los centros que administran juntas de resolución de disputas puedan informar todos estos aspectos en esta plataforma electrónica, en este sistema de contrataciones en atención al principio de transparencia que rige a los mecanismos o medios de solución de controversias de la ejecución contractual. También, los centros deben proporcionar apoyo logístico a la Junta de Resolución de Disputas y a las partes, precisamente para resolver de manera rápida las posibles controversias que surjan
y en realidad prestar todo el apoyo para el cumplimiento de las funciones que la Junta de Resolución de Disputas está llamada a desempeñar. ¿Cuánto debe pagar cada parte cuando utiliza la Junta de Resolución de Disputas en sus contratos de ejecución de obra? El reglamento señala lo siguiente, que las partes asumen en partes iguales todos los honorarios y los gastos de los miembros de la Junta de Resolución de Disputas conforme a lo establecido en las respectivas tablas de los centros de administración de Junta de Resolución de Disputas. En esa línea queda claro que son estos centros quienes tienen unos tarifarios donde precisamente determinan el monto de los honorarios a ser pagados a los adjudicadores y los gastos administrativos que corresponde al centro. De acuerdo a ese tarifario, las partes, en una proporción de 50% cada uno, coberturan estos costos. En caso que una de las partes no pague lo que le corresponde, la otra puede subrogarse. En caso, a efectos de que la Junta de Resolución de Disputas pueda continuar con sus actividades. En caso se mantenga la falta de pago, la Junta de Resolución de Disputas está facultada a disolverse. Es la consecuencia que el reglamento trae sobre el particular. Existe una directiva, la que ustedes tienen en pantalla, la directiva 012-2019 OCCD, que precisamente complementa todas las disposiciones contenidas en la ley y en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vinculadas a este mecanismo de solución de controversias. Y esta directiva, denominada Directiva de Junta de Resolución de Disputas, nos trae reglas vinculadas al cómputo de plazos, establece el procedimiento de designación de los miembros de la Junta de Resolución de Disputas y el cumplimiento de deber de información que estos poseen hacia las partes, señala en qué momento se inician las actividades de la Junta de Resolución de Disputas, cuáles son sus facultades, qué obligaciones tienen las partes respecto a su deber de informar a la Junta de Resolución de Disputas el avance en la ejecución de la obra. Se regula también en esta directiva una agenda y los lineamientos básicos necesarios para que la Junta de Resolución de Disputas realice las visitas a obra y además se lleven a cabo las reuniones de la Junta con las partes. Otro aspecto regulado en la directiva es el procedimiento formal que se debe seguir ante el surgimiento de una controversia. Cómo se canaliza, qué requisitos debe tener esta petición de controversia, es otro de los temas abordados en la Directiva 012-2019 que venimos comentando. Por otro lado, existen también disposiciones, lineamientos, reglas vinculadas a la adopción, a la emisión, al contenido y a la notificación de la decisión vinculante que veníamos explicando hace un momento. También la directiva contempla el supuesto o los supuestos frente a los cuales los miembros de la Junta de Resolución de Disputas pueden ser sustituidos. ¿Qué lineamientos éticos deben seguir estos y cuáles son las obligaciones de la entidad y del contratista en el marco de un procedimiento seguido ante la Junta de Resolución de Disputas? Estas disposiciones se encuentran desarrolladas en la directiva que ustedes ven en pantalla en este momento. Y, como vuelvo a repetir, son normas que complementan las disposiciones ya establecidas en la Ley de Contrataciones y en su reglamento sobre Junta de Resolución de Disputas. También debemos señalar que el OCE, en su labor de promoción, de difusión de los mecanismos de solución de controversia efectivos en el marco de la ejecución contractual, viene llevando a cabo una campaña a efectos de identificar a los centros que administran Junta de Resolución de Disputas a nivel nacional. Y, tal como lo establece la directiva que hemos aludido hace un momento, el OCE en su portal institucional publicita, difunde para conocimiento público a los centros que vienen prestando este servicio de administración de Junta de Resolución de Disputas. En pantalla, ustedes pueden ver el logo y precisamente la carátula
que muestra el listado de centros que organizan y administran Junta de Resolución de Disputas. En la parte izquierda inferior, ustedes tienen el link de acceso directo a este listado de centros. Así ustedes van a poder, ustedes y todo el público a nivel nacional, va a poder tomar conocimiento de qué centros se encuentran activos a la fecha a efectos de que potencialmente puedan ser designados como tales y así activar el uso de la Junta de Resolución de Disputas en los contratos de ejecución de obra. Bien, señores, esto es lo que deseaba compartir con ustedes en esta ocasión. Como han visto, es una presentación que ha tenido como objetivo poner en conocimiento el alcance actual de la Junta de Resolución de Disputas, en qué tipos de contratos se utiliza, en contratos de qué montos, su uso es facultativo o obligatorio. Asimismo, hemos advertido qué características deben cumplir los integrantes de la Junta, los procedimientos, las reglas vinculadas, básicamente la decisión vinculante y la finalidad última que tiene la Junta, que es prevenir y resolver controversias durante el mismo plazo de ejecución de obra. ¿Para qué? Para que la obra no se paralice. Y de esta manera poder cumplir con el nuevo enfoque específicamente incorporado desde el año 2016 en la contratación pública. ¿Cuál es ese enfoque? Gestión por resultados. Cuando hablamos de ejecución de obra, el resultado buscado, toda la gestión que realiza la entidad y el contratista tiene como objetivo tener la obra. ¿La obra para qué? Para que cumpla precisamente con la finalidad pública para la cual fue concebida. Y esta finalidad pública, esta obra, debe estar o debe tenerse dentro de las mejores condiciones de plazo y oportunidad precisamente para promover el bienestar ciudadano.